El día de hoy van a necesitar su libro de química y su cuaderno Meraki. Agentes oxidantes y agentes reductores. Si haces un recorrido en tu hogar, seguramente encontrarás diversos productos como limpiadores de piso, desinfectantes de inodoros o de heridas. Su empleo radica en su fuerza oxidante, lo cual les da la característica de ser buenos bactericidas. También probablemente alguno de tus abuelos esté tomando un producto antioxidante o reductor llamado tocoferol o vitamina E. ¿Lo conoces? ¿Sabes por qué lo toma? Desde la juventud, los oxidantes que se producen en nuestro organismo empiezan a provocar envejecimiento de los tejidos. De allí que los nutriólogos recomiendan consumir alimentos como pescados y aceite de hígado de bacalao, que contienen vitamina E. Pero, ¿por qué algunos productos actúan como agentes oxidantes y otros como reductores? Volviendo a nuestro ejemplo de la reacción entre el hierro y el oxígeno atmosférico, observaremos que el hierro metálico se oxida al ion hierro 3 al accederle electrones al oxígeno, al cual reduce. De esta manera, el hierro actúa como agente reductor. Al mismo tiempo, cada átomo de oxígeno reduce al ion al aceptar los electrones del oxígeno. Actúa como agente oxidante. Como ves, la atmósfera tiene carácter oxidante. Entonces, regresando a lo que era el párrafo anterior, donde explicaba que existen alimentos que nos ayudan a hacer la contraparte de la oxidación, y esto es para contener los tejidos y mantenerlos por mucho más tiempo. Por lo tanto, los alimentos que se van a mencionar a continuación de nuestro plato del buen comer son fuente de vitaminas A, C y E que aportan antioxidantes a nuestro organismo, como por ejemplo el aceite de oliva, las frutas, las hortalizas y verduras, los panes, cereales y patatas, el cacao, las legumbres y algunos frutos secos. Entonces es importante incluir en nuestra dieta diaria estos alimentos para reducir el impacto oxidante en nuestros tejidos. Cuando la planta se expone a los compuestos de azufre del aire, ocurre un lento proceso de oxidación parecido a la formación de herrumbre en los objetos de hierro. Pero a diferencia de lo anterior, la cubierta oscura que se forma en la superficie de los objetos de plata se debe a la reacción entre este metal y el ácido sulfídrico del aire. En dicho proceso, por cada átomo de plata se pierde un electrón, convirtiéndose en iones de plata, que generan el sulfuro de plata, al cual se atribuye su empañamiento. De la misma manera, otra reacción redox inversa a la primera elimina la cubierta oscura que se forma en los objetos de plata. La ecuación iónica de este proceso es la siguiente. Entonces, durante esta reacción, los dos átomos de aluminio ceden un total de 6 electrones, uno para cada uno de los 6 iones de plata, por lo que estos se reducen a átomos de plata metálica, dejando brillante el objeto. En otras palabras, el aluminio se oxida, actuando así como agente reductor. Los limpiadores comerciales que retiran el sulfuro de plata contienen otras sustancias, pero su fundamento es el mismo: volver a dejar limpia este objeto de plata principalmente, en el cual se le hizo una cubierta, y esta cubierta, al ser limpiada, volvemos a tener el mismo objeto tal y como estaba desde un inicio. Otras aplicaciones de las reacciones redox: obtención de metales.
El cobre es un elemento muy importante. Fue el primer metal en ser descubierto y manipulado por el humano. Y también por la gran cantidad de aplicaciones que se tiene. Sartenes y ollas de cocina, monedas, cableado eléctrico, tuberías de agua, un símbolo que en este caso proviene del nombre que los romanos le dieron a la isla de Chipre, Cuprú, en latín, donde encontraron grandes cantidades de este metal. Aunque el cobre se encuentra libre en la naturaleza, cerca del 80% está en forma de calcopirita, un mineral dorado formado por sulfuros de cobre y hierro. Los principales productores a nivel mundial son Estados Unidos, Zaire, Canadá, Chile, Rusia. En México, los yacimientos de cobre están en los estados de Durango, Zacatecas y Sonora. Para preparar el cobre metálico en la industria, se lleva a cabo una serie de reacciones de oxidación y reducción. La tostación convierte a los sulfuros en óxidos. Posteriormente, el cobre del óxido metálico se reduce a cobre metálico, calentándolo. Los óxidos con una mezcla de dióxido de silicio, aire y piedra caliza, para en este caso, pues obtener el cobre como lo conocemos. Pilas. Desde niños nos hemos acostumbrado a colocar pilas en algunos aparatos, como juguetes, radio o reproductor de música, apretar el botón y hacerlo funcionar. ¿Qué ocurre dentro de la pila y para que sea capaz de proporcionar electricidad? Como recordarás, los electrolitos, como las sustancias iónicas, al disolverse en agua, producen iones, que son partículas portadoras de una carga eléctrica. Cuando dos metales se sumergen en un electrolito, el movimiento de dichas cargas produce una serie de reacciones de oxidación y reducción. Por otro lado, en las reacciones redox hay una transferencia espontánea de electrones del elemento que se oxida al elemento que se reduce. Si conseguimos que estos fluyan a través de un conductor, habrá una corriente eléctrica. Para que se genere la corriente eléctrica en una pila deben existir los electrodos, que son dos placas de metal o de grafito que quedan en contra con el circuito eléctrico. El electrodo que proporciona electrones al circuito externo se llama ánodo y tiene un signo negativo. En él se lleva a cabo la oxidación. El electrodo que recibe electrones del circuito externo se llama cátodo y lleva un signo positivo. Aquí se realiza la reducción. Una diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos genera por la reacción de oxidación y reducción un conductor que conecte a los dos electrodos, un electrolito donde se sumergen los electrodos. Por ejemplo, la pila está constituida por una serie de componentes encerrados en un envoltorio rígido que permita su fácil manipulación. El polo negativo, el ánodo, era una lámina de zinc que proporcionaba electrones a una barra de grafito instalada en el centro de la pila, la cual funcionaba como polo positivo, el cátodo. En el caso de la pila ácida, la barra de grafito está cubierta por una pasta húmeda, que es el electrolito, de cloruro de amonio, cloruro de zinc, dióxido de magnesio y carbón en polvo. Y lo vemos en la figura 4.4, donde estamos observando las capas que lleva cada una de estas pilas y en este caso pues lo que contiene cada una de estas capas. En la pila el cloruro de amonio se sustituyó por hidróxido de potasio. ¿Y por qué una pila deja de funcionar?
La generación de electricidad de una pila depende de diferencia de potencial en los electrodos. Conforme pasa el tiempo, la diferencia de potencial disminuye, hasta llegar prácticamente a cero. En ese momento, la pila deja de funcionar. Para recargarla es necesario que las reacciones de los electrodos ocurran a la inversa. No todas las pilas se pueden recargar. Las pilas secas se conocen como primarias y no son recargables. Las pilas recargables reciben comúnmente el nombre de batería o acumulador. Y lo vemos en la figura 4.45, donde tenemos el cátodo, el ánodo, lo que son las terminales de las celdas con electrolitos, separador de cada celda y bueno, el componente que está dentro de la batería. Las pilas suelen ocuparse, además, para proteger a los metales de la corrosión. Por ejemplo, en la corrosión del hierro sucede lo siguiente. Por tanto, se debe revertir el proceso de formación de los iones de hierro. Es decir, los iones deben recibir electrones para transformarse en hierro metálico nuevamente. Tales electrones pueden ser proporcionados por otro metal que se oxide más fácilmente que el hierro, como el zinc. Cuando el metal se recubre de zinc, esta asociación de metales constituye una pila en la que el hierro funciona como cátodo y el zinc como ánodo. De esta manera, el zinc es oxidado en lugar del hierro, el cual queda protegido según la siguiente reacción. A lo anterior se le llama protección catódica. El aluminio y el zinc se oxidan superficialmente. La fina capa de óxido es tan insoluble en agua que sirve para proteger al metal contra una posterior oxidación. Es por esta propiedad que algunas láminas destinadas a techar casas poseen una capa protectora de zinc. De igual forma, el aluminio en polvo se ocupa para hacer pinturas de aluminio, que protege las superficies metálicas de barrotes y canceles de hierro. Y bueno, entonces, ¿qué son una electrólisis? Ya vimos que se obtiene energía eléctrica a partir de una reacción de oxidación y reducción. También puede ocurrir la contrario, es decir, la corriente eléctrica se utiliza para producir reacciones redox. Este proceso recibe el nombre de electrólisis. El recipiente donde se lleva a cabo la electrólisis se llama cuba o celda electrólita, que generalmente es de vidrio, en el que se pone una disolución salina, ácida o básica, para después introducir dos placas de metal o de grafito, que van a ser los electrodos, que van conectados a una fuente de energía, que en este caso van a ser las pilas, mediante dos alambres conductores. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de una sal fundida, como el cloruro de sodio, la sustancia se descompone. Los cationes, el sodio, migran hacia el electrodo negativo, pues cargas de signos contrarios se atraen. El cátodo tiene ese nombre porque el electrodo atrae a los cationes. Al llegar al cátodo, los cationes reciben electrones y se reduce según la siguiente reacción. El otro electrodo cargado positivamente atrae a los aniones. Por eso se llama ánodo. Cuando los aniones llegan al ánodo, depositan electrones y oxidan los átomos de cloro. Después, los átomos se unen y forman la molécula de cloro. Como verás, las reacciones de oxidación y reducción ocurren en los electrones cuando los iones hacen contacto en ellos. En el cátodo se lleva a cabo la reducción y en el ánodo la oxidación. Concluimos entonces que en la electrólisis el paso de la corriente eléctrica genera una reacción de oxidación y reducción.
Lo que resulta es la descomposición de la sustancia. Las aplicaciones industriales de la electrólisis son diversas, que van desde la obtención de metales como aluminio, litio, sodio, potasio y magnesio, hasta algunos compuestos como hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y cloruro de sodio. Bien, chicos, es momento que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Oxidación y Reducción, parte 3. El objetivo, identificar por qué se produce una oxidación y una reducción. La actividad era número 57. Acabamos de dar lectura a las páginas de la 223 a la 229. Ustedes van a realizar el siguiente experimento de la página 224. Lo que se va a hacer es volver a recuperar el brillo o la claridad de algún objeto que ustedes tengan de plata. Pueden ser joyería, puede ser también algún utensilio que ustedes tengan ahí a la mano. Y pues bueno, van a realizar lo que es su limpieza por medio de reducción. No se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la página de su actividad 57, abrir un documento de Word, insertar las fotografías de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 57, Química.